Y durante la guerra de Cuba y de Filipinas, durante las guerras de Cuba y de Filipinas, porque hubo dos guerras de Cuba, la de los 10 años, del 68 al 78, y la guerra definitiva, la de la independencia cubana, del 95 al 98, que fue la que finalmente hizo que intervinieran los Estados Unidos. Pues durante esas guerras Cataluña se distinguió una vez más por ser la región más belicista, más colonialista, más imperialista e incluso más esclavista de toda España. Por ejemplo, los industriales catalanes fueron los que más se opusieron a la concesión de la menor autonomía a los rebeldes cubanos. La industria catalana fue la que más presionó a lo largo de todo el siglo XIX y buena parte del XX por la política proteccionista, la política arancelaria que garantizara el mercado cautivo tanto de España como de las colonias para la industria catalana. Ya en 1838, si no recuerdo mal, 35, Stendhal, el famoso literato francés, en un viaje que hizo por Cataluña, escribió escandalizado que mientras que los catalanes presumían de ser los más liberales, los más republicanos de todos los españoles, a la vez exigían una serie de privilegios económicos para proteger la industria catalana, consistentes, como él mismo dijo, en que todos los españoles tuvieran la obligación de comprar a 4 francos la vara un mal tejido catalán, pudiendo comprar a 1 franco la vara un excelente tejido inglés. Pero precisamente para proteger la industria española en general, evidentemente, pero la catalana en particular, porque era la más pujante, se tapió durante muchísimas décadas el comercio internacional con el resto de Europa, porque evidentemente al establecer fuertes aranceles para la introducción en España de productos extranjeros, la consecuencia era también la contraria, era muy difícil exportar los productos españoles afuera. Y por eso Blasco Ibáñez, por ejemplo, el literato y diputado republicano valenciano Blasco Ibáñez, escribió páginas muy amargas contra la burguesía catalana porque decía que debido a ello se empobrecían las demás provincias españolas, y ponía el caso de la huerta valenciana, que no podía exportar sus productos al resto de Europa. De modo que se podía hacer el chascarrillo de que durante el siglo XIX hubo muchos españoles de muchas regiones que se quejaron de que Cataluña nos roba, por usar un paralelismo de lo que se suele decir hoy, ¿no?, con el España nos roba. Es decir, para proteger los intereses de los industriales catalanes, muchas regiones españolas no pudieron desarrollar su industria como hubieran podido de haber habido un régimen de libre cambio. Además, buena parte de los terratenientes y de los industriales españoles afincados en Cuba y Filipinas eran catalanes. Por ejemplo, el señor Facundo Bacardí fue el que fundó la fábrica del ron de su mismo nombre, o el señor Partagás, el del tabaco mundialmente famoso. Y tanto los industriales como los comerciantes como los navieros catalanes fueron los que más énfasis pusieron en la necesidad de presionar a los gobiernos tanto de Cánovas como de Sagasta para que mantuvieran cautivo el comercio, no solamente, el consumo, no solamente peninsular, sino también con las colonias. Les voy a poner un ejemplo, que además fue uno de los que exasperó a los cubanos y fue uno de los que causó, digamos, la decisión final de declarar la guerra a España, la guerra final que acabó con la independencia de Cuba. Y es el ejemplo siguiente: los cubanos no podían importar mercancías de otro país que no fuera España. Entonces se encontraban con que, por ejemplo, no podían comerciar con el principal productor mundial de algodón, que era los Estados Unidos, que lo tenían a tiro de piedra. Y los Estados Unidos no podían comprar el azúcar cubano, que también les hubiera venido a los industriales cubanos para poder prosperar. Y entonces este estrangulamiento del comercio cubano, en beneficio de toda la oligarquía industrial española, fundamentalmente catalana, fue la razón por la que finalmente estalló la guerra. Otra participación muy interesante de los industriales catalanes en la Cuba de la época fue que fueron los principales beneficiarios del esclavismo. Por poner un ejemplo, cuando en el reinado de Amadeo de Saboya se planteó
la abolición de la esclavitud en Cuba y en Puerto Rico, se formaron en toda España una serie de ligas antiabolicionistas para evitar la abolición de la esclavitud. Y la liga más activa fue la catalana, la de Barcelona, porque muchos de sus socios eran evidentemente industriales que tenían intereses en esas islas. Fueron tan conocidos los catalanes por su esclavismo, y no solamente por tener esclavos, sino que buena parte de los principales traficantes de esclavos del siglo XIX fueron catalanes, como por ejemplo el célebre Maristany, que fue el que casi exterminó a la población de la isla de Pascua. Un día fue allí en el año 1850 y tantos, arrasó la isla de Pascua, incluida la familia real, y los vendió a todos en el puerto del Callao, del cual huyó, por cierto, años después, protegido por la Armada Española, porque le perseguían los principales antiesclavistas de la época, que era la Armada inglesa. Gracias al ejército español escapó y pudo morir octogenario y millonario en su Masnou,